pronto será coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva temporada del Juventud Podcast, capítulo 10. En las últimas semanas de 2022 se desató toda una crisis institucional desencadenada por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Unos y otros se lanzaban acusaciones cruzadas de golpistas, pero la realidad es que rápidamente se tramitó la renovación, constituyéndose una mayoría progresista del Constitucional y se abrió, de esta forma, una nueva etapa encaminada hacia la renovación del máximo órgano del Poder Judicial. ¿Y la separación de poderes?, os preguntaréis. Aunque un ejército de tertulianos repita cada santo día en la radio o en un plató de televisión que es una garantía para la democracia, la única realidad es que solo se trata de una balanza que equilibra las tensiones entre distintos sectores de la burguesía. Solo es la apariencia democrática de la dictadura del capital, el poder capitalista organizado para explotar a la clase obrera. Por encima de las pugnas y de las luchas intestinas está el acuerdo del beneficio privado a costa de nuestro trabajo. Y es el no cuestionamiento de esta lógica capitalista que nos explota y nos sangra cada día la que asegura la socialdemocracia hoy en el gobierno. Quienes nos llaman a defender el orden y la Constitución frente a la barbarie del programa de máximos del capital, del programa de máximos de la burguesía. Quienes imbuidos en una lógica de contención terminan, como siempre, por colocar a la clase obrera bajo pabellón de unos intereses que no nos pueden ser más ajenos. Esto es de lo único de lo que no se ha hablado en este inicio de año, ni en las instituciones burguesas ni en los medios. La explotación capitalista no está a debate. Nunca lo estuvo y nunca lo estará para los gestores burgueses y sus voceros, porque en eso, precisamente, todos están de acuerdo. Por eso, los CJC impulsamos espacios como este, donde la juventud obrera irrumpe en la lucha de clases con voz propia. Contamos nuestra propia historia. Nos organizamos, hablamos y debatimos con voz independiente. Comienza el primer programa de una nueva temporada del Juventud Podcast, un programa en el que pensamos desde fuera de los estrechos márgenes de la lógica capitalista y en el que esperamos vuestra participación, en el plató y fuera de él, a través de las redes sociales, pero sobre todo generando experiencias de organización y de lucha, porque para romper con esas lógicas, con las lógicas del capitalismo que nos ahogan de forma definitiva, se necesitan todas las manos posibles y toda nuestra inteligencia. Hoy abordamos la situación política general del país y a nivel internacional que vive la clase obrera y algunas claves para este año que entra, el 2023. En las últimas semanas, el Gobierno ha pisado el acelerador de final de la legislatura. Además, ante la situación de inflación galopante, el Gobierno ha adoptado algunas medidas que, como la bajada del IVA y de otros impuestos o el tope del gas, sirven para canalizar indirectamente dinero público hacia las empresas privadas, garantizando así la devaluación salarial en el contexto de crisis. El Partido Comunista, en una resolución emitida a finales de diciembre, exigía elevar los salarios por encima del IPC y fijar precios máximos, intervenir estos precios en los productos básicos y bienes y servicios. Hoy hablamos de todo esto y mucho más, para que nadie pierda el foco de lo que está pasando y cómo lo analizamos los comunistas, cómo lo analiza el Partido de la Juventud Comunista, en un año que va a estar marcado por el show electoral. Y para todo esto, qué mejor que contar con dos invitados de lujo, con Astor García, secretario general del Partido Comunista de los Trabajadores de España. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿No es la primera vez que estás aquí? No es la primera vez. Y aunque sí veo que hay algún cambio que habéis hecho, ¿eh? Algún pequeño cambio, a mejor todo. Sí. Y con Eva García Madariaga, secretaria general de los CJC, recién elegida en nuestro 11º congreso. ¿Cómo estás? Eso es, pues nada, muy bien, muy contenta de ver el plató nuevo y los cambios, muy bonitos. Muy bien todo. Teníamos muchas ganas de estrenarlo, que ya llevamos unas semanas planificando todo el trabajo de este podcast. Y la primera pregunta es para ti, obligada. Después de ese congreso que tuvimos a finales de noviembre, ¿cómo hemos venido trabajando los CJC y cuáles son las prioridades de trabajo que tenemos a día de hoy la juventud? Pues mira, recibo muy contenta esta pregunta porque creo que era un programa en el que tenía que salir el tema del congreso y en el que pudiésemos
tener un espacio para poder explicar cuáles son algunas de esas claves, porque realmente el Congreso a veces desde fuera sobre todo se ve como, bueno, pues han tenido un Congreso, han elegido una nueva dirección y ya está. Y realmente lo que estuvimos debatiendo, el cómo pudimos enfocar ese Congreso va mucho más allá y tiene que ver con el desarrollo de los DJC, ¿no? Entonces, claro, esto, bueno, es verdad que últimamente, sobre todo internamente y tal y cual, lo venimos diciendo mucho. Igual para la gente que nos está viendo ahora pues es algo más nuevo, pero es un congreso que ha estado marcado básicamente por los avances del proyecto en su conjunto, del partido y de los CJC, y expresados en la aprobación del manifiesto programa. Entonces, lo primero que tengo que decir al respecto del Congreso de los CJC es que no se puede entender sin los avances político-estratégicos del proyecto comunista en general. No sé si quieres comentar. Sí, hombre, yo creo que además la importancia de los congresos siempre son importantes porque se debaten un montón de cosas y porque además se renuevan los órganos de dirección, ¿no? Pero yo creo que en concreto, es muy importante porque precisamente acaba un ciclo, en el sentido de que nos permite completar todo el trabajo que hicimos nosotros en el Congreso como partido el año pasado con la elaboración del manifiesto programa, ¿no? Las aportaciones que se hacen a través de la juventud ahora completan este documento y ahora ya tenemos un documento que podemos utilizar a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Y yo diría que además de este, digamos, anexo al manifiesto programa, hablando de las tareas específicas, que bueno, estoy haciendo un poco de spoiler, pero saldrá. Pero además de eso, ha sido un congreso en el que tener, digamos, ese paraguas estratégico definido, debatido, etcétera, nos ha permitido a nosotros enfocar muy bien qué es lo que queríamos debatir, hablar de en qué posición estamos la juventud comunista en la lucha de clases y cómo intervenir sobre ella en lo que va a ser el próximo periodo, el próximo mandato. Entonces, las tesis de las que nos hemos dotado analizan muy bien en qué momento estamos, tanto externa como internamente, y definen un plan. Y esto es algo que es muy importante, entender que nuestro congreso es un congreso de planificación, analizando muy bien en qué momento estamos. Y ahí sale una propuesta política, etcétera. Pues precisamente esto es lo primero que me gustaría a mí un poco introducir, ¿no? Porque en el quinto pleno del Comité Central del Partido de noviembre se comenta que el capitalismo sigue acumulando ese material explosivo, que hay factores de riesgo que nos llevan a pensar en eso, y ahí se plantea todo un escenario a nivel internacional y a nivel nosotros de país. ¿Cuál es ese escenario, Astor? Bueno, el quinto pleno y el sexto pleno que celebramos recientemente completa ese análisis, lo confirma y lo continúa, porque realmente la situación no es que haya cambiado excesivamente en estos meses, ¿no? Pero la situación, yo creo que no hay palabras suficientes para analizar o para describir lo peligrosa de la situación en la que estamos, hasta el punto de que ya altos cargos del Fondo Monetario Internacional han llegado a escribir, ¿no?, que lo que viene va a ser peor todavía. Claro, muy rápidamente, si tú conjugas en un mismo periodo de tiempo y en los mismos países los efectos de la crisis desatada por la pandemia, los efectos de la guerra y toda esta situación derivada de las altas tasas de inflación, que Pedro Sánchez no tiene que ver solo con la guerra en Ucrania, sino que tiene que ver con unas cuantas cosas más, pues te encuentras con un momento en el que realmente los augurios para el futuro son muy negros. A pesar de que se quiera ocultar o que se quiera pintar de otra manera o que se quiera dar un dato positivo que aparece un día en una esquina del periódico para justificar o para negar que estamos en esa mala situación, lo que viene va a ser muy duro. Y en el caso de los jóvenes, porque seguimos con altas tasas de paro juvenil, con un mercado laboral para los jóvenes bastante negro dentro de esta dinámica, ¿cuál es la situación que enfrentan los jóvenes? Mira, pues te voy a responder a esa pregunta intentando por todos los medios evitar un análisis sociológico de cuál es la situación de la juventud, porque creo que quienes nos están viendo saben cuál es la situación a día de hoy, saben lo mal que estamos los jóvenes, saben las perspectivas tan negras que tenemos. Al respecto de cualquier cosa, de paro, de encontrar una vivienda, o sea, bueno, esa situación al final es la que vivimos todos a día de hoy, pero sí que voy a cogerle el hilo un poco a Astor, una de las cuestiones que comentaba, de eso de cómo esta situación, digamos, de
agudización de todas las tensiones capitalistas, donde se presenta un escenario muy violento a nivel internacional, de guerra y demás, no es una situación, digamos, excepcional, es que es es el propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Y eso a los jóvenes nos afecta a día de hoy en el sentido de que bueno, las generaciones actualmente más jóvenes han vivido una pandemia, han vivido el estallido de una crisis, han vivido una situación de guerra, pero es que todavía no nos hemos recuperado de las consecuencias de la crisis de 2008, ¿no? Entonces, un poco esto que venimos diciendo los CJC de prisioneros de una vida en crisis realmente representa, o digamos, es expresión de cuál es la subjetividad de generaciones, ya de más de una generación, ¿no? que ha vivido o que solamente conoce el presente de la crisis. Claro, y o sea, hablamos de, pues eso, de una crisis general dentro del capitalismo que se concreta luego a través de crisis cíclicas, parciales, se profundiza, se agudiza, y el gobierno está tomando determinadas medidas, ¿no? Para amortiguar, para aliviar, ¿no? En palabras de la ministra de Hacienda, creo que era los efectos de esta crisis. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo le decimos a los espectadores, mira, se está diciendo esto en los medios, el gobierno está haciendo esto, pero nosotros pensamos esto y creemos que se debe ir por este otro camino? Bueno, yo creo que, yo creo que en muchas de estas cosas basta con mirar un poco la realidad que nos rodea y verla sin velos, ¿no? Y sin dejarse engañar. El que se quiera dejar engañar, pues bueno, entonces puede entender que todo lo que se está haciendo por parte del gobierno pues son medidas excelentes que están cambiando de manera radical la vida de la gente. Luego mira a su alrededor y ve que esto no es así. No sé, por poner un ejemplo, pues una rebaja del IVA para que el litro de leche pues pase de 1,08 en algunos supermercados a 1,04, no resuelve ningún problema real de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo que pasa que esto es una cosa que yo creo que hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho, ¿no? Es que qué bien se venden, qué bien venden lo poco que hacen y qué poco hacen para lo mucho que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque realmente, y yo lanzo esta pregunta, decía Eva, todas estas consecuencias del capitalismo, el problema es que muchas personas siguen creyendo que estos son elementos situaciones excepcionales del capitalismo. No quieren creer, no quieren entender que el capitalismo tiene sus leyes, sus dinámicas y que vamos a estar condenados a este tipo de situaciones siempre mientras no terminemos con el capitalismo, ¿no? Eso es. Y luego, sobre todo, una cuestión que es qué papel ha cumplido, digamos, en términos históricos, el gobierno de la socialdemocracia en este contexto de agudización, de crisis, digamos, como entendiendo la crisis como el telón de fondo de todo lo que está pasando y de todo lo que define cuáles son los márgenes de qué se puede hacer o cómo se puede gestionar, ¿no? Y también en la desarticulación de la organización obrera y popular en general, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. No, ahí está claro que además están cumpliendo a la perfección el papel que, bueno, los comunistas siempre hemos analizado de que tiene y que juega la socialdemocracia, ¿no? Venimos de un periodo de grandes problemas sociales, de grandes catástrofes sociales en España y en otros países, pero bueno, en España lo hemos visto con todo este periodo de crisis encadenadas unas a otras y con un periodo de movilizaciones crecientes de los trabajadores y de las trabajadoras, de la mayoría obrera y popular, y nos encontramos que una vez que todo esto se canaliza al gobierno y se pide que se confíe en el gobierno, pues las movilizaciones decaen y parece que estamos a la espera de lo que decida el ministro o la ministra de turno y a ver esto que se aprueba el viernes en el Consejo de Ministros, ¿a quién beneficia? Estamos en una situación pasiva. Hemos pasado de estar a la ofensiva a estar en una situación de esperar. Y claro, esperar a que los gestores del capitalismo nos resuelvan la vida, pues podemos estar esperando eternamente. Sí, al final es la idea de correlación de fuerzas. Y de en qué lugar queda eso a día de hoy, explicando, digamos, todo el proceso hasta llegar hasta aquí, ¿no? Desde casi me remontaría a 2008. Claro, y al hilo de esto, por meternos también en otro de los temas que queríamos abordar, el tema del nuevo ciclo electoral que se abre ahora, por ejemplo, en abril-mayo, si no recuerdo mal, que empiezan esas elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el partido en todo esto?
Y sobre todo, pues al calor de lo último que decíais, de que se abre la crisis de 2008, se cierra un poco el ciclo con el nacimiento de Podemos y tal, y que se canaliza toda esa respuesta obrera y popular a través de las instituciones y del voto. ¿En qué escenario nos encontramos? Bueno, el ciclo electoral, aunque las elecciones sean en mayo y las generales no sepamos, el ciclo electoral ha empezado con el año nuevo. Uh-huh. Es decir, yo ya no sé cuántas propuestas llevamos leídas y escuchadas en las últimas semanas. Es la época, dicen que la Navidad es la época de ver a la familia, enero y el enero de un año electoral es la época de las ocurrencias. Ya estamos escuchando pues todo lo que no nos dejaron hacer lo vamos a poder hacer ahora, ¿no? ¿Y cómo el partido enfoca este proceso o este periodo electoral? Pues como siempre, en el sentido de aprovechar estos momentos en los que la población está un poquito más atenta a los debates políticos, a las propuestas políticas, para situar una serie de ideas clave. Algunas, como puede ser el que no hay reformas suficientes en este mundo como para hacer que el capitalismo sea algo bueno para la mayoría trabajadora, y en segundo lugar, yo creo que la otra idea fundamental y clave es que necesitamos convencernos a nosotros mismos, confiar en nuestras propias fuerzas para poder construir una sociedad en la que lo que se defienda y se promocione sean los intereses de la mayoría trabajadora y no los intereses de unos pocos explotadores. Y eso se puede decir, lo decimos siempre, pero en la época electoral pues aprovechamos para decirlo a gente que a lo mejor a diario no nos conoce, no nos ve. Y perdona, Pedro. Por supuesto. Pero es que con esto hay una cuestión que tiene que ver con cómo encuadramos todo el momento electoral con todo lo que es la propuesta política del partido. Nosotros entendemos que, los comunistas entendemos que todo espacio y ámbito o toda instancia a la que podamos acceder los comunistas tiene que ser un foro de exposición de cuál es nuestra propuesta, que es una propuesta que va ligada a la lucha y a la organización, ¿no? y a alterar esa correlación de fuerzas en favor de las posiciones, digamos, y de los intereses de la clase. Claro, a diferencia de lo que hablábamos antes de cómo se articuló políticamente la respuesta a la crisis de 2008, donde, pues, lo comentaba un poco Astor, ¿no? Se articuló, digamos, delegando en una forma de gestión del capitalismo, ¿no? Y ahí la clase obrera se colocó bajo pabellón de unas determinadas fuerzas políticas que no eran las propias, ¿no? Pues nosotros ahora, en un escenario de crisis, hacemos una propuesta de articular un poco la idea del lema del Congreso de los CJC, ¿no? Pero esa fuerza militante que al final es una fuerza, digamos, la idea de movimiento revolucionario, ¿no? Es un poco esta cuestión. Y evidentemente ahí esa propuesta va a estar en todo foro que nos sea accesible al partido y a la Juventud Comunista, también el electoral. Sí, es eso. Esto sabéis que periódicamente hay debates sobre qué papel tiene nuestro partido en las elecciones. Veo a veces algunas personas que nos acusan y pretenden hacer mofa de que tenéis una representación, tenéis unos porcentajes muy bajos. Pero bueno, señora, que ese no es el asunto. Que los porcentajes bajos, altos, que le pregunten a Vox, se compran con millones iraníes o de algún otro país. Ese no es el asunto. El asunto es que nosotros podamos, en ese momento, situar una serie de elementos discursivos que no están. Es decir, hay un consenso entre los partidos políticos del sistema, parlamentarios, como queréis llamarlos, hay un consenso sobre una serie de cuestiones importantísimas que nosotros venimos a romper y venimos a situar una serie de planteamientos y de análisis que intentan romper esa dinámica que nos impide cambiar la situación en la que estamos de forma definitiva, ¿no? Entonces, que eso en un momento concreto se plasma en un porcentaje pequeñito de votos, no hay ningún problema. Mientras el partido siga estando presente, siga estando cada vez más capaz, las campañas electorales son como otras facetas del trabajo político. No nos rasgamos las vestiduras ni nos preocupa excesivamente ese tipo de cosas. Lo digo para si alguno pues, pretende hacer un comentario gracioso en alguna red social, ahí tiene. Claro, hay gente que sí que se raja mucho las vestiduras, ¿no? Y hay proyectos que llevan ya un tiempo rodando y empezando a rodar, como Sumar, por ejemplo.
La enésima fuerza, la enésima propuesta de la nueva socialdemocracia para canalizar otra vez. Estamos un poco hartos de estos, ¿no? No. Los partidos del verbo. Yo estoy un poco cansado de los verbos ya. Que busquen otra cosa. Sumar. Sí. Pues la cuestión es que es una propuesta que, claro, tú lo decías, es como otra vez, ¿no? Otra vez, y tenemos como flashbacks de otros momentos de recomposición de la socialdemocracia, ¿no? Y realmente es que ahora las condiciones, ¿no? Es como un refrito en un momento histórico donde las condiciones incluso es que dificultan mucho que sea una cosa, lo decimos ahora aquí un poco de broma, ¿no? Pero es como un poco ya poco creíble, ¿no? Como proyecto, cuando venimos ya pues de una legislatura donde queda confirmado cuáles son los márgenes de esa gestión socialdemócrata en un contexto de crisis. Es que además yo no sé si la gente es consciente de los paralelismos tremendos que está habiendo con la conformación de Sumar, que hubo en su día con todo el tema de Podemos. Lo que pasa es que ahora han cambiado un poco los actores, es decir, ahora Podemos hace de Izquierda Unida de entonces, ahora Yolanda Díaz es Pablo Iglesias, pero si os fijáis, en el discurso está esto de yo no quiero que me arrinconen en una esquina del tablero, yo no soy de izquierdas, yo quiero la centralidad política, etcétera, etcétera, y toda una serie de cosas que ya las hemos escuchado. Lo que pasa que ahora, bueno, han cambiado las caras un poco y hay más elementos todavía, creo yo, que esto también es una cosa que a mí me llama mucho la atención, del mundo político yanqui, ¿no? Este tema de hay candidatos y los partidos o las organizaciones, ¿qué son? Nada, son gente que te apoya, que te hace informes, expertos, chavales jóvenes que te pregan los panfletos para sacarse luego ahí, para el currículum, luego ir a Harvard y cosas de esas. Pues bueno, aquí parecido con muchos sectores de algunas organizaciones que están aquí muy interesadas en esto, pues están haciendo de machacas para nada nuevo. ¿Volverán a llamar a parar a la extrema derecha en las urnas? Hombre, claro. No dudas. Es súper efectivo eso. ¿En qué punto está Vox de cara a todo este proceso y todo ese avance de la reacción? Yo creo que esa pregunta a mí me encantaría verte hacérsela a Macarena Olona. Sería muy interesante, invítala. Está chiflando, últimamente. Por eso, porque seguro que dice de todo. Pero fuera de bromas, porque es un tema un poco serio, pero ¿Vox en qué posiciones está? Pues yo creo que ahora mismo están, antes de todo el proceso electoral, están intentando aprovechar al máximo su presencia, por ejemplo, en Castilla y León. Están utilizando eso de escaparate un poquito para demostrar que se pueden hacer burradas todavía más de las que se hacían antes, digamos, para atentar contra los derechos de sectores como las mujeres, ¿no? Y yo creo que están un poco viendo hasta si han alcanzado techo o no. Hay una cosa de la que creo que se puede comentar, porque es bastante evidente, ¿no? Que se acabó el bipartidismo, pero están los dos bloques ahí, dirigidos y encabezados por los mismos partidos de antes, y entonces la cuestión pasa un poco como pasaba en Madrid en las elecciones autonómicas o como pasó en Castilla y León o en Andalucía, que es ¿cuánto va a necesitar el PP a Vox? Ese es el asunto que se juega en el lado derecho, ¿no? del parlamentarismo español. Pero ya te digo, yo creo que ya han tenido una serie de problemas, de conflictos. Yo creo que, bueno, cuando tú quieres ser el canal de expresión del descontento de ciertos sectores sociales y en la práctica se ve que tu canalización del descontento es para fortalecer precisamente a quienes generan ese descontento, es decir, para fortalecer las posiciones más extremas de los capitalistas, pues bueno, eso dura poco, ¿eh? Claro, en este margen, o sea, por un lado tenemos la pata del gobierno de la socialdemocracia tradicional, ¿no? A la izquierda, y luego por el otro lado todo lo que tú comentabas, Astor. También en medio un poco de este circo y de esa mediatización de toda la política burguesa y tal, de esa también personificación, ¿no? A través de los candidatos, ¿no? Ya el partido no existe, simplemente son pues, lo que sea que sean, más etéreos o más tal. Pero nuestro partido sí que propone medidas y propone cosas reales, concretas,
como por ejemplo subir los salarios por encima del IPC, la intervención de los precios de determinados bienes que comentaban al principio, en la introducción del programa. ¿Cuáles son un poco las prioridades del trabajo del partido acorde a todo esto y cómo se, digamos, se encaja todo este contenido, ¿no?, dentro de la actividad del partido en el día a día? A ver, es que el planteamiento que hacíamos en esa declaración que tú decías sobre la subida de los precios como mínimo al IPC acumulado, no al que salió ahora, lo último. Sí. Y el tema de tope de precios son dos cuestiones que no son ni siquiera una propuesta excesivamente revolucionaria. Son una propuesta mínima para que la clase obrera no pierda. Sí. Dicen estos, poder adquisitivo, bueno, no pierda capacidad de cubrir sus necesidades. Claro, si resulta que la vida sube un 10% y tu salario sube un 3% o no sube, pues evidentemente tú estás perdiendo ese 7%. Pero bueno, en lo concreto esto va mucho más allá. Claro, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es pretender que firmásemos un pacto de rentas, pretender que hubiera un pacto de rentas, un acuerdo entre trabajadores y empresarios para que los trabajadores no exigiésemos una subida de nuestros salarios acorde con la subida de precios, pero para que ellos resulta que mantuviesen sus beneficios astronómicos, que son una de las causas de la subida de los precios. Hombre, esto es un cachondeo. Entonces, decimos algo que me parece una obviedad. Y la segunda parte, el tope a determinados precios, es que es fundamental lo que pasa, y nosotros lo lanzamos por eso. Es fundamental preguntarse por qué no lo quieren o no lo pueden hacer. Y aquí es donde entran los márgenes y los límites del capitalismo. Y luego hay otra cuestión, que es que, claro, esa consigna es además un llamado a la organización. Es decir, esas consignas que se lanzan en un contexto, lo comentamos un poco anteriormente, ¿no? Pero bueno, quien ha vivido lo que fue pues todo el ciclo de movilización de 2008, etcétera, etcétera, y está presente en la lucha de clases a día de hoy, sigue un poco tal, pues ve que, bueno, que históricamente, y si tejemos un poco el recorrido histórico de mucho más adelante, pues estamos en una situación de desorganización que, bueno, que tenemos que atender, de desorganización, de desestructuración política de la clase a nivel, ya no te digo a nivel político, a nivel sindical. Entonces, claro, evidentemente el Partido Comunista lo que tiene que hacer ahora es llamar a esa recomposición, a esa organización en clave independiente de la clase como parte de lo que es la apuesta del partido por orientar a toda esa fuerza organizada de la clase a una determinada lucha estratégica que es la superación del capitalismo. Sí, pero hay, ¿sabes? Que, y nos damos cuenta, nos pasa en el día a día, que nosotros nos encontramos con que el punto de partida tiene que ser el que la persona rompa con la situación de intoxicación total en cuanto al sentido y la profundidad de las medidas que se están adoptando. ¿Qué te encuentras? Que a muchos compañeros en las organizaciones sindicales, en las organizaciones vecinales, en las organizaciones estudiantiles seguramente también, ¿no? Sí. Pero ¿cómo nos vamos a movilizar contra nuestro gobierno, contra este gobierno que hace las cosas que nosotros nos vienen bien, este gobierno que consigue que baje los precios, este gobierno que consigue que no se desahucie a nadie en España, no se despida a nadie en España, que vivamos en el mundo de piruleta en el que vivimos, este país, ¿no? Y entonces, ese es un primer paso al que luego llamas efectivamente a la organización. Y ahí es donde está el segundo elemento complejo, creo yo, que es que cuando hablas de organización no hablamos de historietas como estas en las que tú vienes aquí a dar aplausos y a pegar carteles. O tu función es, ser muy ocurrente en el Twitter. ¿Se puede decir Twitter? No digo porque no sé si es propaganda de una marca. Pero la cuestión es que, claro, organizarse es organizarse para derribar el capitalismo, no para hacer el indio. Sí.
Que nosotros también en el Congreso, en las tesis y demás, debatimos sobre esto, sobre todo para llamar a los jóvenes, porque sí que entre los jóvenes quizás hay una susceptibilidad hacia el tema del activismo político y tal, y nosotros confrontar la idea de ese activismo, de voluntariedad, una forma pequeño burguesa, entender un poco esa actividad política, ¿no?, a través del activismo, y confrontarlo con la idea de la militancia. Pero es que incluso yo diría individualismo, formas de accionar, pues eso, individualistas, de yo me movilizo ante lo que es una cuestión de apetencia individual en un momento dado y luego me desentiendo, ¿no? Pero es que yo hablaría, si estamos hablando de esas rearticulaciones que tal, es que hablaría de la resignación. Sí. Es que creo que va antes incluso, ¿no? De eso, de bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, por lo menos esta manera de gestión, pues, Sí, pues es menos mala. dañina, ¿no? Porque lo otro es, y ahí entra un poco lo que hablábamos antes de parar al fascismo y demás, que es que lo otro es la selva, la jungla, ¿no? Entonces, eso opera mucho en la subjetividad, hablábamos de los jóvenes a día de hoy, y claro, y frente a eso hay que hacer una propuesta, y es una propuesta que nosotros la podemos contar aquí, pero que se tiene que aprender. Que es que en un contexto de desorganización preocupante, pues se tiene que aprender a calor de lo que es los propios centros de trabajo, los propios centros de estudio, y esa es la tarea que tenemos. Claro, es que lo del tema de la resignación, que los CJC habéis estado trabajando esa idea, ¿no?, de bastante tiempo, yo creo que en estos momentos es todavía más importante, porque lo que hay que preguntarle a la gente de nuestro entorno, ¿no? Es decir, tú te resignas, estás dispuesto a que tengas que estar preocupado en lo que queda de invierno, el próximo invierno y todos los inviernos que vendrán, por saber si vas a poder calentar tu casa. O sea, ¿te resignas a eso? Porque resignarse a eso se concreta en decir, bueno, qué bien que este gobierno ha hecho no sé qué cosas, que han conseguido bajar el precio durante un tiempo, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Claro, si tú te resignas a eso, pues evidentemente dirás, hombre, yo prefiero que esté este gobierno que ha hecho esto que no otro que no sabe si lo va a hacer. Pero el problema ahí no es el gobierno que haga X cosas, es que tú estás aceptando que tu vida a partir de ahora va a ser que llegue el frío y no sé si voy a poder calentar la casa. Claro, esa es la cuestión que hay que darle la vuelta un poco a determinados debates y situar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras ante este tipo de cuestiones, ¿no? Y plantear que frente a la resignación pues cabe un camino de acción, de movilización, de recuperar. De dejar esa pasividad que comentabas al principio y de hacernos un poco dueños, ¿no?, de nuestro propio. Eso es. Yo siempre soy muy pesado con esa frase, pero la frase de Cuñal, de tomar en nuestras manos el destino de nuestras vidas, a mí me parece que resume perfectamente lo que toca ahora. Sí. Toca siempre, pero bueno, ahora más. Y de todo esto que me comentáis y tal, o sea, hemos reflexionado un poco sobre el tema de la resignación, toda la frustración que hay entre los jóvenes y esa... como dejarlo que lo haga otro y ya veremos y tal. No, ni siquiera pensar que es posible otra cosa, sí, ¿no? Que también es eso del proyecto vuestro, está muy bien, es que esto también se dice mucho, ¿no? Está muy bien, pero bueno. Yo, si nos hubiesen dado €1 por cada... Muy bien, ¿eh? En el saludo que diste al Congreso de los CJC, que era, bueno, citaste al poeta turco, sí, a Hikmet, sí, diciendo que el comunismo era lo mejor, que yo soy comunista, decía él, que yo soy comunista porque es la mejor de las ideas posibles. Y es idea porque es realizable, claro, esa es la cuestión. Claro, ahí está. Y hay, o sea, podemos fundamentarlo. Podemos fundamentarlo y además es que, a ver, esa es una de las partes fundamentales del trabajo, ¿no?, de los comunistas, que es el demostrar, ¿no?, el huir siempre de esa cuestión que yo creo que ha sido muy útil a otros, ¿no?, que es lo de, bueno, está muy bien, pero es utópico. No. Nosotros, de hecho, ahora tenemos un documento ya completo, donde nosotros rompimos con el utopismo. De utópico nada. Aquí te estoy diciendo lo que nosotros estamos planteando. Lo que pasa que eso que estamos planteando, pues hay cuestiones que seguramente a una persona así, muy asentada en el orden, muy bien pensante, etcétera, le parecerá todo criminal. Pero bueno, sí, efectivamente, eso ya le pasaba con Marx y pasará siempre con los comunistas por parte de sus enemigos. Pero claro que hay posibilidad de realizar todo eso. Lo que pasa que también la presión en contra es muy fuerte, ¿eh? Y es también fácil relativamente dejarse llevar, confiar. Contra todo eso hay que combatir.
Sí, yo creo que estamos en un punto muchísimo mejor, ¿no? Que antes del Congreso del Partido, el manifiesto programa, que sí que hay un trabajo con ese documento y tal. Y con esto sí que me gustaría ir un poco cerrando, porque creo que hemos abordado un poco todo lo que es la situación actual y tal, que tienen en nuestra página web documentación, tienen redes sociales, o sea, quiero decir, tampoco vamos a dar aquí esa chapa, ¿no? Ujú. Pero sí que poner algunas ideas en el debate, yo creo que siempre es interesante hacerlo pues, en este tipo de espacios para hacerlo de otra forma. Y me gustaría pues eso, finalizar, si tenéis alguna reflexión, algún mensaje para iniciar el 2023. Nada, muy, muy breve. Tú comentabas ahora que estamos mejor que hace unos años. Mira, yo diría incluso que no es que estemos mejor, es que estamos en un momento muy ilusionante para el proyecto y para desarrollar nuestra propuesta política. Los que nos estén viendo que pudieron asistir, los militantes de los CJC que pudieran asistir al Congreso, yo estoy convencida de que volvieron a sus casas recargados de energía, pero creo que más allá de nuestra propia militancia hay que decirle al conjunto de los jóvenes que estamos en un momento en el que ha habido un desarrollo cualitativo importante y es un momento muy ilusionante para desplegar nuestra propuesta y que no esperen un minuto para organizarse allí donde consideren. No es una cuestión en las organizaciones de masas, en la Juventud Comunista, pero siguiendo un poco la lógica de lo que hemos ido expresando a lo largo de todo este programa, de que no hay que esperar a mañana, no hay que esperar a una cuestión, a un horizonte futuro que no se sabe muy bien cuándo va a llegar, sino que si de verdad aspiramos a transformar las cosas, el momento de tomar esa decisión es ahora. Es lo has dicho también, que yo creo que ya no solo a la juventud, sino a toda la población tiene que hacer esto que dice Eva. Porque haced como Eva, organizaos, luchad, Sed listos. no os resignéis. Gracias. Y sobre todo, no confiéis en quien trabaja para vuestro enemigo. No confiéis en que los problemas os los va a resolver otro. No confiéis en que cabe algún tipo de solución permanente a vuestros problemas bajo el capitalismo. Y sobre todo, no os dejéis engañar por las guerritas y el ruido entre los distintos representantes de los capitalistas españoles y extranjeros. Ellos están a lo suyo, mientras vosotros os enredáis en sus discusiones. Que si Twingos, que si Casios... No, el debate es, si seguimos con el capitalismo, vamos mal. Si no construimos una alternativa socialista comunista, no hay futuro que sea digno de vivir. Y con esto cerramos. El momento es ahora. Muchísimas gracias, Eva y Astor, por haber participado en este segundo podcast para cada uno de vosotros, ¿no? Segunda participación. Os invitaremos también en otro momento, siempre que queráis, por supuesto. Tenéis aquí vuestra casa. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias. Sabéis que tenemos el coffee, que el set que hemos comentado antes, tenemos un suelo nuevo, pues diferentes decoraciones, etcétera, y detrás de esto hay todo un trabajo del equipo que siempre nos gusta agradecer, también quienes están detrás de las cámaras, con el sonido, con la edición. Pues esto cuesta, ¿no? Y bueno, pues tenemos el enlace del coffee por si queréis hacer algún tipo de aportación. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales y también sí que me gustaría animar de cara a esta segunda temporada a que si hay temas o hay cuestiones que queréis sacar a relucir dentro del programa, que las pongáis en los comentarios y que nosotros intentaremos pues, abordar este tipo de temas o darles una parte, ¿no? Dentro de cada programa. Con esto me despido. Muchas gracias de nuevo a los dos. Gracias. Y hasta muy pronto. Un saludo proletario. Que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.